Dios bendiga a todos en esta mañana gloriosa. Bendecimos y adoramos el nombre del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor y es un día de alegría y un día de gozo. Abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y el día siguiente a Rodas y de allí a Patarra. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y lo de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaremos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído,
nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseñas a todos en contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron el tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otras otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en la grada, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: amén. Y mañana continuamos con el discurso de Pablo. Pero meditamos en el capítulo 21, ya Pablo está resumiendo su tercer viaje misionero, y su destino es Jerusalén, ya que él había dicho que quería estar en la fiesta de Pentecostés y también cumplir con un voto que él había hecho, un voto nazareo. Y aquí nos habla de los diferentes lugares donde el barco navegó. Lo que me llama la atención es que se mencionan unas ciudades de las cuales no sabemos quién las evangelizó, no sabemos quién llegó allí para predicar el evangelio, pero cuando Pablo llega a estas ciudades, hay discípulos, hay hermanos en la fe, y Pablo los encuentra y Pablo habla con ellos, y en un lugar pasó 7 días, en otro lugar pasó 1 día, y lo que nos deja saber es que Hechos no nos relata todo lo que hizo la iglesia. De seguro alguien, uno de los discípulos, o quién sabe, el mismo Pablo, levantó estas iglesias, pero Hechos no nos revela todo. Otra cosa que vemos es que donde quiera que van, por el Espíritu Santo, le están diciendo a Pablo que le espera grandes cosas, terribles cosas. Hasta un profeta llamado Agabo, como leímos, agarró el cinto de Pablo y se ató las manos y los pies y dijo:
por el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto es, y le entregarán en mano de los gentiles. Muchos vienen diciéndole, no es la primera vez, en los otros capítulos también se lo han dicho. Ahora, de seguro que lo que ellos profetizaron iba a suceder con Pablo, y ya comenzamos a leer en este capítulo que sucedió. La pregunta que han tenido algunos es si Pablo fue desobediente a la voz del Espíritu, porque todos decían no debes ir. Aún Lucas y los demás le suplicaron llorando, no vayas a Jerusalén. Y al final decidieron, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y lo que creemos, o lo que se da a entender los versículos, es que sí, el Espíritu habló, pero era para preparar a Pablo para que lo que le esperaba, porque ya Pablo sabía que estas cosas le iban a suceder, pero el Espíritu Santo lo está preparando, y ellos interpretaron que el Espíritu Santo estaba diciendo no baje a Jerusalén. Dios tenía un gran propósito con Pablo en Jerusalén, y estaba preparando a todos para dejarles saber que las cosas no le iban a ir muy bien en Jerusalén. Mas, sin embargo, como dice el versículo 14, desistimos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Otra cosa que quiero mencionar, en el versículo 8 y 9, cuando llegan a Cesarea, allí se encuentran, hoy entran en casa de Felipe. Felipe, se recuerdan de él, fue uno de los diáconos que salió bajo aquella persecución y fue a Samaria, y allí hubo un grande avivamiento. Luego le ministró al eunuco, luego hizo otros trabajos en otras ciudades y se quedó en Cesarea, y aquí muchos años más luego lo encontramos todavía en Cesarea. Como dijimos en aquella ocasión, es a la única persona en el Nuevo Testamento que se le llama evangelista, o que se le dice que tiene el ministerio de evangelistas, o a través de él sabemos lo que un evangelista hace. También tenía 4 hijas, doncellas vírgenes, que profetizaban, eran profetisas. Interesante que ninguna de ellas le dijeron a Pablo lo que los otros le habían dicho. Y en el versículo 11 quiero señalar que es la última vez hasta el capítulo 28 que tenemos al Espíritu Santo. Dice, esto dice el Espíritu Santo. Luego en el capítulo 28 se vuelve a mencionar el Espíritu Santo, pero lo interesante es que en 21 capítulos que hemos leído hasta ahora, el Espíritu Santo ha sido mencionado 56 veces. Y eso habla algo bien grande de aquella primera iglesia, y lo mucho que dependían del Espíritu Santo. En 21 capítulos se ha mencionado el Espíritu Santo hablando, bautizando, llenando, impidiendo, impulsando, como usted puede leer en esas 55 veces que se menciona el Espíritu Santo. Ojalá en nuestros días nuestras iglesias dependan de la misma manera del Espíritu Santo como aquella primera iglesia. Otra cosa interesante que veo es que cada vez que él salía en el barco, pues los hermanos le acompañaban, y eso era algo que se acostumbraba, aún todavía se acostumbra, pero cuando llegaban a la playa se arrodillaban y oraban al Señor y se despedían. Bueno, cuando llegan a Jerusalén se encuentra Pablo con Jacobo, que es el pastor principal, y también los demás ancianos, el resto de los apóstoles, y comienza él a contarle, nótese el 19, una por una. Esto tomó tiempo para decirle todo lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, y ellos glorificaban a Dios y le daban gloria a Dios, pero le recordaron a Pablo que van a haber muchos judíos aquí, muchos han creído
en el Señor, pero todavía son celosos por la ley. Y es que nunca se le dijo al judío que abandonara la ley, sino que solamente se encontraba salvación en Jesucristo, y al judío él podía continuar guardando las costumbres y las tradiciones de su ley, y tampoco Pablo enseñó a los judíos que abandonaran la ley. Además, aquí lo vemos a él observando la ley, porque va a ir a la fiesta de Pentecostés y también ya ha hecho un voto que creemos que es un voto nazareo. Bueno, le dicen, la multitud se va a reunir, y al oír que tú estás, pues se van a alborotar. ¿Por qué no haces esto? Y le dan una sugerencia de que él debe, junto a estos otros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto, reunirse y luego hacer un sacrificio. Este sacrificio que van a hacer no es sacrificio para perdón de pecados, que tiene que ver con el pecado. Hay sacrificios que tienen que ver con acción de gracia, o simplemente con adoración. Y este es el sacrificio que se va a hacer. Pero ¿qué sucede cuando llegan al templo para pagar el sacrificio y para cumplir con la ley de la purificación? Hay unos judíos de Asia, y en Asia él estuvo casi 3 años, y allí pues los conocieron bien los judíos y causaron grandes alborotos allí. Aquí al verlo, pues ellos comienzan también un alboroto y lo acusan de algo que es falso. Este es el hombre que enseña contra Israel, enseña contra la ley y enseña contra este templo. Y no solo esto, sino que ha metido un griego en el templo y profanado este lugar. Y no es que es así. Ellos simplemente vieron que había un gentil con Pablo y llegaron a esa conclusión. Y algo similar a lo que le sucedió a Jesús, le sucede a Pablo. Lo agarran, lo golpean, comienzan a gritar, echarlo fuera. Echarlo fuera no es echarlo fuera de este lugar, sino es matarlo. Es más adelante, eso mismo es lo que ellos dicen, que muera. Cuando llegaron los guardias para calmar la situación, imagínense el alboroto, miles y miles de judíos celosos encima de este hombre, que si no llega el guardia lo hubieran matado. Ahí lo detienen, lo encadenan con 2 soldados, y el guardia se pregunta quién será este hombre. Y ahí Pablo le habla si sabe griego, y el hombre le pregunta si él es ese egipcio que causó aquella grande sedición en aquellos días. Y Pablo le dijo, no, yo soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, sea una ciudad no tan pequeña, no tan insignificante. Y al decir que él era ciudadano, pues ahora se le va a dar un poquito de más cuidado. Pablo sabía cómo usar los derechos que él tenía, y cuando necesitaba decir yo soy ciudadano romano, él lo hacía. Y en el versículo 40 pues terminamos con Pablo haciendo señas con la mano para que hagan silencio. Y en el próximo capítulo estaremos leyendo su defensa. Lo interesante es que Pablo le va a predicar a toda esta multitud, cumpliéndose palabras que el Señor le ha dicho que él le va a predicar a muchos. Dios bendiga a todos en este día. Espero que usted tenga un día glorioso y nos veremos mañana a esta hora si Dios lo permite. Amén.